Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy celebramos un día muy especial aquí en el canal Caracol, sobre todo para el equipo de Expediente Final, pues llegamos a nuestro 5º aniversario. Gracias a ustedes, siempre hemos liderado la franja de los domingos en la tarde con la cronología de la muerte de personajes célebres de la historia de Colombia y de Latinoamérica. Hoy vamos a salirnos de nuestro acostumbrado protocolo para contarles detalles inéditos de algunas de las investigaciones de personajes que han muerto a manos de sicarios, víctimas de la delincuencia común, suicidios, accidentes, enfermedades inesperadas y hasta quienes han partido por amor. O sea, cuando a mí me dicen que Adri acaba de morir en un accidente, fue terrible, o sea, fue más sorpresivo que todo lo que venía pasándonos con ella. Como que había una energía muy fuerte esos días y pasaban como cosas extrañas en los primeros días después de la muerte de ella. A Luis Fernando lo mataron. Yo, pero ¿cómo así? Sí, me acaban de avisar, todo es muy confuso. Realmente fue a sangre fría y con premeditación y alevosía. No puede ser, no puede ser. Las rodillas me empezaron a temblar. Lastimosamente, por uno de esos amores, sucedió la tragedia que le pasó. Expediente Final ha dejado una huella importante en la televisión de habla hispana, al ser el primer programa periodístico investigativo de entretenimiento, un género nunca antes manejado en los medios de comunicación de Latinoamérica. Somos pioneros en esta categoría periodística, que no es más que una inmersión en la historia de lucha, éxito, dolor y muerte de importantes personajes. Fue una apuesta que resultó siendo exitosa. Él dijo que nadie es eterno. Él sí es eterno. El rey del despecho se inventó el nombre del género de la música popular. Y yo mismo grabé. Señores y señoras, acaba de morir nuestro rey del despecho, Darío Gómez. Yo no puedo creer, todavía no creo que haya muerto Darío Gómez. Hacer parte del grupo Nietzsche era llegar al pico más alto de la música tropical colombiana. Y eso marcó, obviamente, mi niñez, el saber de que yo venía de un vuelo de Miami y mi papá llegaba justo a entregarse a las autoridades porque no quería vivir prófugo de la justicia. A todos nos sorprendió que Lina Marulanda se hubiera suicidado. Me dice, faltó un psiquiatra. Me dice ella eso. Que uno se enferma del corazón o de la cabeza y que la gente en esta sociedad enfermarse la cabeza no está bien visto, ¿no? Él se ganó la vida recitando poesía, ¿tú puedes creer eso? Y lo hacía cada rato, lo contrataban para declamar. O sea, mientras mi padre declamaba poesías que seleccionaba, Fernando Botero iba ilustrándolas en carboncillo.
hubo un aguacero, él se mojó, se cayó, luego le desencadenó una enfermedad respiratoria, como una especie de pulmonía, y de la caída obviamente también tuvo su consecuencia. Cuando el flaco murió, yo estaba en cuidados intensivos. Yo creo que él se define siempre como un patriota. Tenía la idea de un cambio serio y profundo de la sociedad colombiana. Un espectáculo dantesco porque estaba en cenizas. Bajando ese infierno, digamos, para rescatar a su amigo. La coronel me llama y me dice, mira, Fabio está en esta clínica, o sea, me explica bien dónde está. Y yo le pregunto, pero él está vivo, ¿dónde fue la bala? O sea, ¿dónde fue el impacto? Entonces ella me dice a mí que fue en la cabeza, yo quedo peor. Venía, grababa, se iba y a los 4, 5, 6 meses se le explotaban 3, 4 temas, garrotazos. El mismo George Bush, hijo, lo recibió. Yo creo que de las pocas cosas que le faltó a Robert sería que el Grammy americano... Él tenía una magia hablando y contando historias, y además su voz era absolutamente cadenciosa. Hay un narrador con un estilo y con un caché para narrar como lo hacía Mike. Nuestro programa lo conforman 4 personas. Me acompañan Fernando Chacón, Kelly Mayorga y Juliana Loaiza, apoyados por un equipo de producción. Debutamos el 24 de febrero del año 2019. Su primer nombre fue Enigmas. ¿Les cuento cómo se eligió el primer personaje? ¿Lo recuerdan? En medio del trayecto, aparentemente pierde el control del vehículo. Continúa avanzando 67.34 metros, intentando recuperar el control del carro y regresar a su curso. Y es ahí cuando se encuentra con un bache o hueco en la vía. En el desplazamiento que realizan las llantas, dejan huellas marcadas y a partir de ese momento comienza a dar vuelcos transversales con elevación. Cuando fue aprobado oficialmente el programa, llamé al cantante Rafael Santos y pues le pedí que me ayudara a contar la historia de Diomedes Díaz, su padre. Y él se sorprendió y me dijo que eso era pues súper complicado, que aún hoy había demasiados secretos de fondo. Así que sugirió que ante la premura de la grabación era mucho más práctico investigar la historia de Martín Elías, su hermano, a quien pues vi convertirse en estrella, éramos amigos, cubrí su fallecimiento, conocí su historia muy de cerca. Quienes más lo amaron de inmediato aceptaron contar su historia. Ahí veníamos los dos ahí, bacano. De repente, los vi de arrancaron. Eso fue en abrir y cerrar de ojos. O sea, ellos me pasan y la camioneta se me pierde a mí en una curva más adelante. Yo estaba sentado ahí en la terraza bebiéndome tinto. Cuando siento el trupe, el máximo límite de velocidad permitido en estas carreteras del departamento de Sucre es de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, se cree que el vehículo en el que se desplazaban Martín Elías y los otros 3 tripulantes se desplazaban a más de 160 kilómetros por hora. El artista vallenato encontraría la muerte más adelante, exactamente en un sector conocido como Aguas Negras, en el kilómetro 99. Nosotros hacemos todo el recorrido de los últimos momentos de vida de Martín, desde su último concierto hasta donde se accidenta, y también vamos a un sitio que yo creo que nos marcó a todos nosotros ese día en la producción, que fue el centro a donde lo llevaron
para que recibiera los primeros auxilios. Era un sitio que no tenía absolutamente nada, era deprimente ver el lugar porque no tenían cómo realmente atender a una persona. Entonces prácticamente nosotros sabíamos que, o pensamos en ese momento, un milagro era lo único que hubiese salvado a Martín. Yo creía que eso era mentira, eso no podía estar pasando. ¿Cómo así, Dios mío? ¿Qué es esto? Si ya me estabas dando fortaleza para aceptar lo de mi papá, ¿cómo no nos haces esto? ¿Qué pasa, Señor? Una inconformidad en el shock que sentía. Mi esposa trató de calmarme, me compraron un suerito para hidratarme y eso, pero yo no lo podía creer. Ese fue uno de los programas que más nos costó trabajo, bastantes horas de trabajo. Había muchas versiones y había mucha información sobre lo que había sucedido con Martín. Sin embargo, nosotros logramos aclarar varias cosas gracias al informe, a la investigación propiamente de tránsito. Y uno de estos puntos que más adelante tuvimos un debate a nivel periodístico fue las fotos de Martín y cómo había quedado Martín. Obviamente, intentando no incomodar a la familia, optamos por no mostrar las fotos de Martín porque las fotos y el estado en el que quedó pues fue bastante lamentable y la idea era como que el país también quedara con ese buen recuerdo de Martín, un tipo alegre, un tipo talentoso. En estos 5 años continuos de investigación periodística, uno de los programas más emotivos ha sido el asesinato de Diana Turbay, por quien era, lo que representaba y por la forma como murió. Expediente Final reunió a la mayoría de sus compañeros de cautiverio y por supuesto a su mamá, doña Nidia Quintero, así como a su hermana, quien por primera vez revivía el insuceso. Si hay algo duro para un periodista es entrevistar a un ex secuestrado. Y nosotros tuvimos a 4, Juan Vita, Susana Líbano, Orlando Acevedo y Richard Becerra, todos compañeros de cautiverio de Diana Turbay. Esto nos recordó que Expediente Final estaba haciendo prácticamente un registro de lo que hacía García Márquez en su libro Noticia de un secuestro. Pero lo más impactante también fue el testimonio de Carolina, la hija de Diana, quien tuvo que descubrir el cuerpo en un anfiteatro. Los pies fueron la clave. Allí hubo un código de amor, según ella. Eso y el perdón y olvido que ella le ofreció a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Fui a verle los pies. Y los pies por debajo están absolutamente lacerados y cortados. Esa fue la última vez que vi los pies, un código que fue un código de amor durante todos los años que vivimos juntas. Yo creo que mi padre nunca se repuso y mi madre tampoco. Muchachos, creo que gracias a Dios esto ya se acabó. El turno parece que les toca a ustedes, lo cual me alegra mucho. Sigo esperando para reunirme pronto con ustedes. Les mando un abrazo grande y no se olviden de mí. John Jairo Velázquez Vázquez, voy a llamar Popeye si quiere. ¿Cómo le ha ido? Nosotros dos lo perdonamos y creo que también este proceso suyo es un ejemplo. Yo creo que el mejor negocio para el ser humano es perdonar. Es absolutamente difícil, complicado. Creo que es posible perdonar lo imperdonable. Totalmente liberador y es muy importante saber perdonar. Ha sido una cosa muy dolorosa, eso no se borra nunca, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que superarlo.
El 26 de junio del año 2018, un cáncer de laringe cegó la vida del actor Luis Fernando Montoya, recordado como el Robert De Niro colombiano, quien después de conocer la fama y los excesos, permaneció 4 años privado de la libertad en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes. Una historia estremecedora. Entonces él ganaba mucho dinero, entonces este dinero se lo gastaba en la rumba, en la farra, con mujeres, todo. Entonces una vida como de muchos excesos, ¿no? Entonces él termina casi que en la calle del Cartucho por un tiempo hasta que ya se recupera, ¿no? Y empecé a perder pues todos mis bienes, el hogar que había construido. Estaba muy sometido por la droga y por el alcohol. La historia del actor Luis Fernando Montoya, que desarrollamos en Expediente Final, ha sido indiscutiblemente una de las más escalofriantes que hemos tenido que escribir. Nos dimos cuenta que los excesos, que la fama, que la vanidad pudieron más que él. La escena que nos describen las fuentes narrándonos cómo él tiene que expulsar en pleno aeropuerto de Miami 100 cápsulas de droga en medio de un público de autoridades que lo acababan de capturar, además de poner su vida en riesgo. Esta noticia le da la vuelta a Latinoamérica y es de los momentos más dolorosos que hemos tenido que sufrir como colombianos, por supuesto, por lo que significaba Luis Fernando Montoya como actor. Nosotros en el programa tratamos mucho de cuidar siempre su imagen. Al final evocamos un homenaje, que era lo que queríamos en el programa, y entendimos de alguna manera la desesperación por la cual él estaba atravesando, pero sin duda nos aterraron los límites que llegó a sobrepasar en ese momento el actor. Colombia conoció que llevó al deportista Miguel Calero, un hombre fuerte, joven y aparentemente sano, a sufrir de muerte cerebral. Si volviera a nacer, me llamaría Miguel Calero. Sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca. Y bueno, hoy en día me pregunto, digo, no sé si pudimos habernos ido a Argentina, pero no sé si en Argentina hubiéramos sido tan felices como hemos sido aquí en México. Un trombo le tapó una vena, una aorta que va al cerebro, que es la que lo surte pues de sangre, y ahí fue donde viene la muerte cerebral. Yo tenía la esperanza total de que mi marido iba a salir del hospital. Yo nunca me imaginé venirme a mi casa sin él. Yo le chateé, le dejé un mensaje, le dije, espero que te recuperes pronto. Y cuando llegamos a Colombia, pues él ya había fallecido. Miguel Calero fue un show en la cancha y sin lugar a dudas dejó una huella profunda en el fútbol mundial. Pero ¿qué hay detrás de esta investigación? Nos dimos cuenta, encontramos que el Pachuca, el Club Deportivo Mexicano, era el protagonista en esta historia. Nos dieron mayor acceso a la información a diferencia de otros equipos u otros clubes colombianos. Obtuvimos fotografías, obtuvimos videos, los emblemáticos goles y, por supuesto, las tapadas de este ícono, capitán del equipo mexicano. Expediente Final también reveló que guardaba la cantante Soraya en su diario íntimo. Siempre aseguró que su muerte jamás sería en vano si sirvió para apoyar la detección temprana del cáncer. Estaba radiante de ver lo que estaba pasando con su carrera, con su música siendo difundida en todos los continentes, porque la apuesta fue grandísima, fue bilingüe, el lanzamiento tanto en inglés como en español. De repente, ¿no? Y On a Night Like This. O sea que todo estaba sucediendo de repente para ella, era un sueño realizado. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Miriam. Felicidades. Con este aplauso despedimos a Soraya en Viña del Mar. Escribió esta canción que se llama Por Ser Quien Soy, que ella sabía que y era como que es como lo que ella sentía, ¿no? Su proceso en el cáncer de seno, y escribió esa canción para recaudar fondos para la Fundación Come Foundation, y
empezó a escribir su disco Soraya, que fue, en mi opinión, el más personal. Todos sabíamos perfectamente lo que pasaba con la salud de Soraya y tener a Soraya de nuevo con nosotros y tenerla en EMI era pues, un tremendo éxito. Ella pensó en ese libro que escribió, ese libro que en donde nos muestra parte de su historia, de ese momento difícil que pasó a través de ese tratamiento de cáncer. Ella luego, de hecho, sacó no una, sino tal vez un par de canciones de guerrera, de salida adelante, muy bonitas, diciendo voy para adelante. Luego una, cuando superó el cáncer, también compuso una canción, se entregó a su recuperación en sus canciones. Continuamos con el gran especial del 5º aniversario de Expediente Final, develando algunos secretos de varias de las investigaciones que hemos realizado desde nuestro debut. El país se sorprendió al conocer detalles inéditos de la muerte del estilista Mauricio Leal. Incluso nuestra entrevista principal fue replicada por distintos medios de comunicación, hasta sin nuestra autorización. Debo confesar que fue retador entrevistar a profundidad a Jonier, el hermano de Mauricio en la peluquería, que era tan famosa y que en ese momento estaba sola, prácticamente a oscuras, un viernes a las 9 de la noche. Yo fui la primera persona que entra a la escena y no, eso no hay como, la verdad no hay cómo describir esa escena porque pues no solo era mi jefe, yo lo quería, era mi amigo, como un hermano. Una escena muy impactante, la verdad. Eso no tiene como, no puedo no describir eso. Dios mío, eso fue... Eso fue algo muy duro. Entrar a ese cuarto, porque primero entra el chofer de mi hermano, perdón. Dios santo. Y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí. Nos quebrantamos mucho en ese momento. Salimos, ¿qué hacemos? No, llamemos a la policía lo primero. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó aquí? Llamamos a la policía, luego llegaron los guardas de la unidad, luego llega la policía, luego llega CTI. Al final llega medicina legal y Dios mío, ¿qué pasó aquí? Es la primera vez en Expediente que se hacían 2 capítulos de un mismo personaje. En estos 5 años es la primera y creo que hasta ahora es la única vez. Lo segundo fue lograr tantas exclusivas en tan corto tiempo. Logramos tener al conductor, que en ese entonces nunca había hablado. Logramos tener por más de 2 horas a Jonier Leal, precisamente, que fue una entrevista en la peluquería. Logramos tener a Karen, que fue en ese entonces la asistente de Mauricio. Y a partir de cada uno de estos nuevos personajes íbamos encontrando más detalles que nos permitió hacer un programa novedoso, un programa que a nivel periodístico fue muy riguroso y nos adelantamos a muchos también colegas en ese entonces. Hay algo importante en este capítulo de Mauricio Leal y es que esa entrevista que logramos en exclusiva con Jonier, él aparecía con una chaqueta blanca y ese detalle después fue replicado por varios medios como tal, pero esa entrevista inicialmente es de Expediente Final. Ahora vamos con la generosa pero difícil de convencer. Ella es Edith González. Entre nuestras investigaciones han sido múltiples las historias desgarradoras que han concluido a causa de una enfermedad inesperada. Ese fue el caso de la mexicana Edith González, quien aferrada a la vida batalló contra el cáncer de ovario. Se convirtió en un ícono del coraje y levantó la voz de las mujeres hasta que su mismo grito se desvaneció. Lo que hizo sí fue varios viajes con su hija para poder que su niña mantuviese muchísimos recuerdos
de ella. No le ocultó nada a su familia. Los últimos meses lo que estuvo hablando todo el tiempo fue del quinceañero de su hija, que lamentablemente pues no llegó a celebrarse y no llegó hasta el presente, pero era la gran ilusión de ella preparar cada detalle de ese gran evento que era para su hija. En Latinoamérica, desde Argentina hasta México, fue la noticia del día, por supuesto, porque nadie se lo esperaba. Por supuesto, durante unas horas antes de que llegara la confirmación oficial de la familia a través de esta carta tan inolvidable, todo el mundo pensaba que era una falsa muerte. Cuando nosotros como equipo de Expediente Final nos sentamos en medio de la coyuntura del COVID-19 en plena pandemia a realizar la investigación sobre el programa de Edith González, nos encontramos con muchos retos. Indiscutiblemente el primero de ellos fue hacer el contacto, todo el tema de preproducción, contactar las fuentes como su familia, las celebridades mexicanas, entre actores, presentadores, colegas de ella que habíamos crecido viendo desde Colombia, y ellos estando en diferentes partes, no solo de México, sino también, por ejemplo, en parte de Estados Unidos, en Miami. Fue muy retador entender que teníamos que realizar un programa internacional, una investigación internacional desde el escritorio de nuestras casas. Y es enternecedor, es sublime ver cómo una madre comienza a redactar de su puño y letra en el medio de su lecho de muerte una carta en donde ella especifica cómo quiere el quinceañero de su hija Constanza, qué detalles quiere, cómo lo prepara todo, porque sabe que no va a lograr estar ahí. Y es el único momento en el que le puede dejar algo de su esencia. Esa carta, a la que nosotros tuvimos acceso de manera exclusiva, fue la parte más estremecedora, más triste también, más conmovedora de la investigación de Edith González. Y con esa carta es que nosotros nos quedamos, intentamos reflejar lo que fue la esencia de esta actriz mexicana que marcó nuestra historia. Si de personas célebres se trata, hay que nombrar a los presentadores Otto Grenfestein y Jairo Alonso, al ministro Enrique Lou Murtra, Álvaro Castaño Castillo, Bernardo Romero Pereiro, Mike Smulson, Raquel Hércole, Monseñor Duarte Cancino y Rodrigo Lara Bonilla. Sobre la muerte del ministro, este 30 de abril se cumplen 30 años de su magnicidio, ocurrido a la altura de la calle 127 con autopista norte en Bogotá. Su cuerpo cayó herido de muerte sobre su chaleco antibalas, que siempre cargaba, pero que nunca usaba. También se reveló que su carro pudo haber sido uno blindado, pero él no se lo aceptó a la embajada americana y, curiosamente, alistaba maletas para irse diplomático a Europa. Así se lo contó a Patricia Lara. Ya el presidente de Betancur le había ofrecido la embajada y estaba esperando el beneplácito del gobierno checo. Básicamente lo que aspiraba era poder irse antes de que lo mataran. Yo hablé con él antes y él tenía la idea de irse a Checoslovaquia y, por cierto, casi hay que armar un movimiento distinto. Muy impactante, muy impactante. Llevar a su padre muerto a un hospital, sí, es muy duro. El más grande, Junior, tu papá. Si hay un personaje que dejó huella en la historia del país fue Edgar Perea. Su voz resonó en grandes eventos deportivos. Era el amo y señor del Estadio Metropolitano de Barranquilla y hasta logró ser senador. Y fue el primer presentador deportivo negro del país. Y a mí me invitaron a comer hoy papaya, y papaya pues está, papaya partida. Pero a pesar de su potente voz, Colombia supo a través de Expediente Final que casi eran imperceptibles sus palabras al despedirse de este mundo. El país lo lloró. Y fue lapidaria esa última frase que pronunció en su lecho de muerte. Él está así, con los ojitos cerrados, de pronto abre los ojos, inclina su cabeza y me mira. Y la mano me aprieta la mano y veo que se le va inflando el estómago y el pecho.
Y yo veo que eso se va creciendo así, fue un susto tremendo. Ya yo iba a llamar a los médicos. Cuando de pronto le sale de por allá, no sé de dónde sacó, y dice, Señor, perdón. Las dos frases antes de morir, Señor y perdón. Cerró los ojos, no habló más. Aún está latente el dolor de la partida de Juancho Rois, el gigante del acordeón, la dupla perfecta del cacique de la Junta Diomedes Díaz. Juancho falleció el 21 de noviembre de 1994, cuando se dirigía a la ciudad del Tigre en Venezuela. Una muerte inexplicable para muchos. Yo estaba en bata, sentada viendo la novela Café. Y en el momento que yo estoy viendo la novela, me entra una desesperación. Mira, es que yo presentí la muerte de Juancho Rois. Al Tigre, donde íbamos a aterrizar, encontramos el aeropuerto cerrado. El piloto sobrevoló el aeropuerto, pero nada, con las luces de Mayday. Luego el piloto nos dio la opción de que podíamos aterrizar en la autopista. Entonces llegó y agotó el combustible. Entonces, en ese momento llego yo y le digo a Jesualdo, al zurdo, le dijo, zurdo, ¿qué hora es? Entonces el zurdo me dice, sí, Castilla, son las 7:15. Cuando el zurdo me dice las 7:15, yo sentí el estrupicio en el ala izquierda. El avión, cuando ya íbamos bajando, chocó con el ala izquierda, chocó con un templete de una torre de energía de esas grandes. Entonces hace el giro pasó por encima de los cables de alta tensión, dio la vuelta y cayó del otro lado, cayó de punta. Ay, Dios mío, yo no sé por qué Dios me quitó mi hijo. Perdón, Señor, no estoy inconforme, pero lo que tengo es dolor. El canal Caracol está celebrando el aniversario número 5 de Expediente Final. Por eso les estamos revelando detalles desconocidos de varias de las historias que hemos presentado. Les cuento que durante la pandemia estábamos de manos atadas y como de cada situación siempre hay algo positivo, pues de manera virtual escribimos como a manera de ejercicio para ustedes este libro llamado 911 VIP, que es la recopilación de la historia de la muerte de 25 importantes personajes, entre ellos Jimmy Salcedo, a quien tiempo después también presentamos aquí. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música. El problema es que Jimmy Salcedo era un hombre, pensaba que no se iba a morir, porque en esa época yo veía en Jimmy un hombre que no le temía la muerte. Él tenía esa enfermedad y a mí me consta que en su apartamento yo estaba con él y él le decía a la señora, hoy me voy a tomar unos tragos, me voy de rumba, pero cuando yo venga no me moleste al día siguiente. Entonces cerraba con llave su habitación. Al cabo de las horas, yo diría que al mediodía, 3, 4 horas, ya hubo un parte médico, pero de carácter interno y familiar, que se habló sobre el problema, que él era diabético, que el problema de que no se había aplicado la insulina y a veces tenía un shock. Estoy contentísimo de estar aquí. Si te sientas aquí vas a estar más contento. Precisamente durante la pandemia falleció el humorista chileno Carlos Donoso, el ventrílocuo más recordado de Latinoamérica en los años 80 y 90, quien fue perseguido por el comunismo chavista y encontró refugio en Colombia.
El humorista enfrentó un agresivo cáncer de pulmón que lo llevó a los brazos de la muerte en plena pandemia del COVID-19. Fue complejo darle el último adiós. Íbamos a llegar el 22 de marzo a Bogotá y íbamos a llegar todos juntos. Y sí, tuvimos que cancelar todo porque ya los aeropuertos aquí cerraron y no podíamos viajar. Obviamente me costó creerlo porque yo creo que nadie acepta a primeras que una noticia de ese tamaño es real. Y de verdad que tuvimos todos viéndolo. Mi hermano dio unas palabras a través del teléfono. Carlos, su hijo, también habló y todos lo escuchamos. Imagínate cómo se siente eso de raro, de ver todo en una pantalla a lo lejos y no estar ahí. Pero bueno, así nos tocó. En un tema tan álgido como este, donde con los entrevistados se trata el tema de la muerte de sus personas más cercanas, en la pandemia nos tocaba hacer entrevistas de manera virtual, es decir, nosotros o en nuestra casa y los personajes también en sus casas. Entonces como que esa cercanía para que la persona sienta la empatía con el periodista no es tan fácil. Y los periodistas aquí lograron en varios momentos que la persona se soltara, ¿sí? Como que contara la historia de la manera que queríamos que la contara. Y también este segmento de la pandemia nos dejó como una oportunidad y fue trabajar programas que no son tan fáciles de realizar a nivel internacional como lo hicimos con Soraya, con Celia Cruz, con Frankie Ruiz, donde tuvimos personajes desde diferentes partes del mundo. Haber perdido al gran periodista Guillermo Cano aún duele, sobre todo por haber sido ejemplo de valor y un maestro en la búsqueda de la verdad. Su pecado fue haber delatado a Pablo Escobar Gaviria. A través de esta fotografía, Colombia conoció de primera mano quién era Pablo Escobar Gaviria. Hasta entonces era un representante a la Cámara, pero don Guillermo Cano lo expuso ante el público y en un ejercicio periodístico magistral de investigación buscó y reblujó hasta encontrar esta fotografía, lo que le valió sinceramente también su propia muerte. La foto de Pablo Escobar con el número con el que se le había asignado el día que lo habían capturado. Y adivinen cuándo lo capturaron. 1976, y lo habían capturado precisamente por haberle encontrado en su automóvil, en su carro, una cantidad de coca suficiente como para meterlo a la cárcel. Entonces como que se perdían todas las pistas del caso. No había rastro. Sin embargo, don Guillermo manda a uno de ellos a Pasto a que averigüe en los juzgados a ver si hay algún rastro de ese expediente y lo encuentra. Inmediatamente Guillermo Cano, me acuerdo, se sentó, organizó el equipo, empezamos a escribir y me acuerdo en ese momento de emoción, porque nadie se imaginó que después de esto nos iba a pasar todo lo que nos pasó. La emoción de haber sacado una chiva de semejante calidad, de semejante tamaño. ¿Por qué? Porque estábamos descubriendo que Pablo Escobar efectivamente era un narcotraficante. Yo no estaba mirando la escena, yo estaba en mis actividades normales, pero vimos los disparos. Un compañero del tiempo que trabajaba en publicidad, Alfonso Converse, y llegó en un carro. Y entonces nos subimos, yo me subí en la parte de atrás del carro de Alfonso con don Guillermo en los brazos. Me acuerdo que yo salí de ver cine y alguien me dijo, oiga, García Márquez lo está buscando urgentemente. Entonces no había celulares, yo llegué rápido a la casa de Gabo, me abrió Mercedes con las lágrimas en la cara. Me sorprendí y veo yo a Gabo totalmente, digamos, desarticulado, ¿sí? Con una cara que nunca le había visto en la vida. Me dijo, mataron a mi amigo Guillermo Cano. Yo no lo podía creer. Le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me contó, yo no lo podía creer.
el caso de Freddy Rincón guardó varios misterios, no solo por la forma como se accidentó aquella madrugada del lunes 11 de abril del año 2022, sino en su momento de muerte, 3 días después. Y el día que Freddy muere, no hay música, no hay nada. Estamos hablando sin música, pues. No pongamos música. Y como Dios existe, y como que Freddy está en el cielo, y como que tengo hijos, se nos prendió el salmo en el televisor. Y nosotros empezamos a escuchar el salmo, y nosotros nos quedamos en shock. Se nos acaba de prender el televisor, se nos acaba de manifestar Freddy con el salmo tal. Fue durísimo, fue algo tenaz. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios. La partida de Celia Cruz también fue protagonista en Expediente Final, para mostrar que la vida es y siempre será un carnaval. Nunca había visto a nadie morir frente a mí. Y fue una cosa muy pacífica. Fue como que cuando el cura ya le dio sus últimos, los santos óleos, pues ella tomó un respiro profundo y como que ahí ya las enfermeras que le tomaban la mano ya se está apagando y fue muy, muy pacífico, como que el cuerpo se desprendía de la tierra y ahí pues nació el mito de Celia Cruz. En Expediente Final nos hemos comprometido con nuestras historias para llevar a ustedes la información veraz, rigurosa y oportuna. Lo más difícil de nuestro trabajo ha sido conectar con las fuentes, escuchar el llanto. Cientos de veces nos ha tocado parar las entrevistas. Hemos guardado silencio porque sentimos el dolor de las familias que sienten el vacío de la muerte. El reto más importante es respetar nuestras fuentes porque entendemos que somos un equipo periodístico de entretenimiento investigativo. Y aquí culmina el especial del 5º aniversario de Expediente Final. Gracias por acompañarnos y por hacer que seamos los número 1 la tarde de los domingos. Los esperamos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.